hay una gran diferencia entre sexualidad y sexo. Y también el cómo entendemos el sexo, ¿no? Spira presenta Inhala. El placer es una brújula que te va llevando hacia aquello que te da vida. ¿Cómo puedo desarrollar más mi capacidad sexual desde una perspectiva espiritual? Soy Adriana González Piña, estudié sexología y psicoterapia porque me interesa muchísimo el comportamiento humano, me interesa mucho los procesos mentales y sobre todo el tema de sexualidad, el cómo podemos habitarla y vivir en nuestra vida. Episodio 1. Es un placer conocerte. Comencemos por las bases. ¿Qué es sexualidad? Empezar con sexualidad creo que es súper difícil porque la sexualidad en sí tiene muchísimas definiciones y si las buscan, pues no manches, o sea, te van a salir desde órganos sexuales y un montón de definiciones. Pero creo que hay algo que a mí me gusta verlo como una capacidad que tenemos los seres humanos. Y es una capacidad, ¿por qué? Porque la podemos ir desarrollando y a lo largo de toda nuestra vida, dependiendo de cómo vayan habiendo estímulos, de cómo vaya habiendo como las personas que están a nuestro alrededor, lo que nos van compartiendo, o aquella educación que es, yo digo, directa o indirecta, es decir, lo que yo veo que hacen, lo que yo veo que sucede, va integrando esa capacidad. Entonces, algo que me gusta mucho de esa capacidad es que si no la tengo tan desarrollada, siempre tengo la oportunidad de seguirla desarrollando y de seguir incrementándola. ¿Cómo la podemos desarrollar? Pues ahí hay muchísimos factores. Por ejemplo, hay factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos. Entonces, para eso necesitamos sabernos como seres humanos biopsicosociales. ¿En qué sentido? Pues sí, mis hormonas van a estar haciendo situaciones en mi cuerpo, van a estar también, todas mis sensaciones van a estar activando miles de cosas que van a irse integrando a lo que es mi sexualidad. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarla? Pues eso, estando abiertos a todos esos estímulos y poderlo ir integrando. Pero creo que lo primero es sabernos seres sexuados que pertenecemos y que tenemos un sexo que no nos lo podemos quitar. O sea, yo ya estoy aquí, no me dejé la vulva allá afuera, ¿sabes? O sea, estoy aquí con mi vulva y estoy hablando, eso me hace a mí un ser sexual. ¿Qué pasa? Que muchas veces socialmente pues no nos hacen saber que parte de nuestra identidad es ser seres sexuados. Y si yo no lo tengo en la cabeza, ¿cómo voy a aplicar mi psicología para integrar todos esos nuevos aprendizajes y desarrollar esta capacidad? Por ejemplo, los factores biológicos pues tiene que ver con mis órganos sexuales, mi cuerpo, toda mi sensación, percepción. Entonces, todo eso físico, mi cuerpo físico, está habitando en este mundo y todo lo que sucede en mi organismo va a repercutir en cómo desarrollo esa sexualidad. No es lo mismo que yo tenga una lesión, por ejemplo, en una parte de mi columna vertebral, no voy a vivir igual mi sexualidad a que si no la tengo. Entonces, toda mi capacidad física va a aportar a eso. Ahora, la parte social, pues en dónde estoy, ¿no? O sea, yo vivo en México, México tiene una cultura, vivo en este siglo, porque no es la misma sexualidad la que aprendió mi abuelita, la que yo estoy viviendo hoy. O sea, yo creo, mi abuela me decía, o sea, ¿cómo? O sea, si mi mamá viera esto, caería muerta otra vez, ¿no? Entonces, claro, o sea, la sexualidad que hoy yo vivo y las oportunidades que yo tengo, mi abuela era impensable. Por ejemplo, la diversidad sexual, el tener una pareja mujer. En la cabeza de mi abuela eso no existía. Entonces, obviamente, estas como actualizaciones sociales van también dándonos la oportunidad de desarrollarla de una manera mucho más libre. Porque esto no quiere decir que no haya antes otro tipo de relaciones, ¿no? Como homosexuales. Pero el hecho de que hoy estén aceptadas más a nivel social, pues a mí me da más la libertad de explorarla de una manera libre, con orgullo, sin vergüenzas, el poder presentar, tener convivencia con mis amistades y demás. Entonces, eso a nivel social, ¿qué es lo que hay y qué es lo que yo puedo construir con este cuerpo, en este espacio, en este entorno? Y la parte psicológica tiene que ver con cómo yo interpreto lo que estoy sintiendo en mi cuerpo con lo que yo puedo hacer en este espacio, en este contexto, en esta parte social. Entonces, esta parte psicológica tendrá mucho que ver tanto con la educación, pero también cómo voy yo percibiendo esa realidad.
Entonces, todos esos factores desarrollan esa capacidad sexual que yo tengo. Por ejemplo, de bebé, las caricias, ¿no? Una caricia de alguien que te ama, tú la vas a empezar a percibir. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene terminaciones nerviosas que me van a activar. Ahora, si yo siento ese amor, lo voy a integrar como una caricia positiva. Y eso va a estar dentro de lo que para mí es la sexualidad. Por lo tanto, para mí, el que me acaricien va a ser algo que me va a vincular con el amor, que me va a vincular con el placer, que me va a vincular con un mundo relacional de identidad e incluso de poder querer recrear todo eso que yo estoy sintiendo. Hay una gran diferencia entre sexualidad y sexo. Y también el cómo entendemos el sexo, ¿no? Porque si yo me voy a la parte científica, sexo es únicamente el género biológico. O sea, cuando hablamos de sexo, hablamos de penes, de vulvas, hablamos de intersexualidad, es decir, de genitales que son más bien ambiguos. Entonces, sexo es únicamente eso. Pero ¿qué pasa? Que también vivimos en un mundo capitalista de mercado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el sexo y la sexualidad se ha hecho mercantil. Y entonces ha habido un mercado del sexo. ¿Y qué pasa con esto? Que te van a vender. Entonces, es como si nuestra sexualidad te la quitan y se vuelve un producto. Y ese producto, pues es lo que conocemos el día de hoy como sexo. O sea, si tú dices, tienes sexo, pues te estás imaginando justo un acto coital, ¿no? Entonces, realmente, sexo, coito, pues sí, ¿por qué? Porque involucra el pene y la vulva, o el pene y el ano, o las dos vulvas que están en contacto. Pero no necesariamente el sexo es eso. Y la sexualidad, pues es una... O sea, el sexo es una pequeñísima parte de todo lo que es la sexualidad. Ahora imagínate, eso que es muy tuyo, que te da identidad, que es parte de tu corporalidad, la tomo, la agarro y digo, es un producto. Y es un producto pornográfico, y es un producto para la excitación, y es un producto para todo aquello que pueda activarte emocionalmente para que te enganches y entonces compres. Porque al final es eso, ¿no? El mercado del sexo se dedica a eso, a ver cómo podemos vender tu sexualidad. Pero la sexualidad pues no tiene nada que ver con un mundo capitalista. Al final, la sexualidad es más de eso. Si vemos el mundo capitalista, pues es una de las partes sociales que hablábamos hace rato de los factores. Una, muy pequeñita. ¿Se puede comercializar algo que tenga que ver con el sexo? Sí, como se puede comercializar el hambre, como se puede comercializar la sed, como se puede comercializar la salud. Para eso existen seguros, para eso existen restaurantes. Sí, pero el hambre no es un restaurante. Lo mismo va a pasar con la sexualidad. Mi sexo y mi sexualidad no es un producto. Entonces, a medida que tenemos esta visión tan sesgada de sexualidad como producto, como si fuera una medalla, de que yo tengo un súper buen desempeño y entonces soy la más chingona o el más chingón, pues claro, obviamente ahí estoy yo poniéndome medallas y estoy entrando en un mercado de quién está más y quién está menos, hay competencia. Y eso empieza a generar mucha angustia y nos separa de lo que realmente es nuestra sexualidad. Esa conciencia de la que se puede hablar es justamente el poder reapropiarnos de nuestro cuerpo, reapropiarnos de nuestra propia sexualidad, de nuestra identidad, porque la sexualidad es identidad. A mí me da una identidad. Yo pensarme como no mujer me derriba muchísimas cosas que me da identidad. Incluso eliminar mi sexo, eliminar mi sexualidad, me traería un montón de problemas sociales, como dejar de ver la violencia por un tema de género, por un tema sexual. Entonces, la conciencia es poder reapropiarnos de lo que es nuestro. ¿Y qué es nuestro? Nuestro cuerpo. ¿Qué es nuestro? Nuestra psicología. ¿Qué es nuestro? El contexto en donde habito, el espacio que ocupo. Entonces, para mí la sexualidad es eso, es ese espacio que yo estoy ocupando en este momento sabiéndome un ser sexuado. Ok, ¿y cómo practico mi ser sexual? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo practico mi ser sexual? Pues yo creo que el primer punto para cambiar esa conciencia es asumirme como un ser sexuado. No permitir que me quiten la sexualidad de mí.
Y creo que ahí está el primer punto, porque cómo yo me posiciono ante la realidad, ante mi realidad, es fundamental. Si yo me posiciono como un ser humano sin sexualidad, así voy a vivir todas las experiencias que yo tenga. ¿Qué pasaría si por un segundo yo me pongo a habitar mi cuerpo sexuado, mi ser sexual? Todas las experiencias pueden llegar a cambiar. Justo este trago, sentir el frío, sentir el sabor, la dulzura, todo esto que se está activando en mi cuerpo, yo lo puedo asociar como sumamente placentero. Y si yo lo asocio como placentero, sabiéndome sexual, es una experiencia sexual placentera. Pero porque yo soy un ser sexuado. Ahora, si yo me elimino esta parte, va a ser un simple café que me estoy tomando. Y deja de tener la importancia sensorial y de activación, de apropiación de mi propio cuerpo sexual. Entonces creo que el primer punto es traer a la conciencia el ser sexual que soy para poder interpretar todas mis experiencias del día a día como parte de mi sexualidad. ¿Por qué es eso? Todas las experiencias son sexuales, porque no dejamos de ser sexuales. ¿Por qué no lo hacemos tanto? No lo hacemos tanto porque socialmente ha habido una represión muy fuerte ante la sexualidad. Hay un miedo ante las experiencias sexuales. Ha estado reprimida, por ejemplo, si yo me voy a Edad Media, pues son 1000 años de castigo sexual completamente, en donde la sexualidad ha sido vista y enclaustrada y metida en un espacio que ya no cabe. Y ese espacio es la reproducción. Y que sí, la reproducción es una parte importante de la sexualidad, totalmente, pero no lo es todo. Reproducirse, traer nueva vida, es una maravilla humana, sí. Que involucra la sexualidad, sí. De hecho, no seríamos humanos si no fuéramos sexuados, si no fuéramos sexuales. Por eso, la humanidad es sexual. Sin una mezcla sexual no existen los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, para mí, todo, la sexualidad es reproducción, ¿dónde quedan todas las demás experiencias? ¿Dónde queda mi identidad? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda el relacionarme? ¿Dónde queda el placer? ¿Dónde queda el erotismo, las ganas, el deseo? No cabe ahí, porque para reproducirme no necesito nada de esto. Simplemente un esperma en un óvulo, listo. Entonces, claro, si la sexualidad viene por 1000 años de muchísima represión en donde solamente tienes que caber en la reproducción, pues me deja sin posibilidades de sentirme sexual. Miedo, vergüenza. Cuando yo hablo de represión sexual, hay emociones básicas para yo decir, eso es represión sexual. Ansiedad, miedo, vergüenza y culpa. Y si vemos esta etapa de la vida occidental, eso es lo que genera. Vergüenza por tu cuerpo, vergüenza por tu placer, por tu expresión, por tu identidad. Culpa por hacer cosas que se supone no debería de hacer porque están fuera de la reproducción. Miedo y ansiedad a qué va a pasar, porque si solamente es para la reproducción y si yo estoy empezando a sentir placer, eso no lo debería de sentir. O cómo acomodo algo que no se me ha dado un espacio para poder acomodar. Y si no tengo cómo acomodarlo, pues entonces me da miedo, me genera ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el placer por mucho tiempo ha dado mucha represión sexual. Y aunque yo lo pueda llegar a sentir, ¿qué hago? Mejor lo tomo, lo reprimo y lo guardo en el cajón. Y voy a tratar de hacer todas aquellas cosas o seguir los lineamientos de lo que se me ha dicho que está bien. Está bien en un contexto reproductivo. Pero si yo no me quiero reproducir y siento excitación, ¿qué pasa con eso? Entonces no la puedo ejercer, la tengo que olvidar, la tengo que quitar. Y de hecho es uno de los principales problemas, por ejemplo, en personas con bajo deseo sexual, en personas que tienen dificultades al momento de activar su sexualidad, por ejemplo, eyaculación precoz, disfunción eréctil, anorgasmia, como muchas otras que existen. Y a todo esto, ¿qué es el placer? Es muy difícil poder definir lo que es el placer. Pero si hay algo que yo puedo decir, sí puede ser una brújula, porque de manera como muy básica en todo ser humano, hay dos sistemas que nos van a regular para la supervivencia. Y esos son el dolor y el placer. Entonces, en situaciones de supervivencia, mi
reacción de placer o el dolor me va a ayudar a sobrevivir. Es decir, si algo me genera dolor, inmediatamente me voy a alejar. ¿Por qué? Porque eso me pone en riesgo. Si algo me genera placer, entonces me voy a acercar más. ¿Por qué? Porque eso me va a dar más vida. Entonces, esta brújula del placer es súper importante. Claro, la curiosidad y la exploración, pues dentro de ese proceso va a haber cosas que me lleven más al dolor. Y cuando hablo dolor, hablo de dolor físico, emocional, psicológico, espiritual. Pero también puede haber placer físico, psicológico, emocional, espiritual. Entonces es una gran brújula para poder decir, el placer entonces, ¿qué es? Es aquello que me acerca a la vida. El placer es aquello que me vincula a querer estar viva y a saber que habito este espacio en este trayecto que yo tengo como ser humano de mi nacimiento a mi muerte. Entonces, todo aquello que me genere vida es placentero. Al menos esa es como una parte básica de definición de la brújula entre el dolor y el placer. Entonces, en sí, la brújula no es para dirigirte a un camino, sino es justo, es lo que te orienta. ¿A dónde? A donde tú quieras ir. Porque el lugar de llegada ese lo escoges tú. No tiene por qué haber un lugar a donde yo tengo que ir. Y por ejemplo, con el placer, hablando de sexualidad, no es que mi llegada de meta es el orgasmo, ¿no? Por ejemplo. Ese es uno de los miles de posibilidades a donde yo puedo llegar. Pero en realidad, al ser una brújula del placer, es justo. El placer es irte conociendo, es el placer de conocer qué me da vida a mí. ¿Con qué puedo conectar que me haga bien, que me genere bienestar, que me dé calidad de vida, que me expanda, que me aumente esa conexión? Puede haber miles de posibilidades, porque la brújula en el placer, en el proceso de conocerte y de estar desarrollando mi yo sexual a través de las experiencias, es justo ahí en donde está el placer de poder vivir. Entonces, el placer no es una meta. El placer es el proceso. Y ese proceso es el que hace que sea una experiencia, porque si no tendríamos una vida acabada, definida. Tendríamos siempre que ir a un lugar. Cuando hemos hablado de exploración, hemos hablado de curiosidad, hemos hablado de identidad, de expansión, uno no es lo que en un inicio es. Somos hojas en blanco que vamos construyendo experiencias. ¿Qué pasaría si yo ya nazco y entonces ya tengo que llegar a un lugar? No, justo es el proceso de irme conociendo el que me va dando esa guía hacia dónde ir. Y esa guía es si en el proceso se siente bien, se siente placentero. Entonces ahí es en donde yo me conecto y la sexualidad es eso, es un proceso, porque no estamos acabados, se acaba el día que morimos, si es que se acaba en ese momento. Pero es justo, todo ese proceso es el que hace la experiencia sexual. ¿Y en qué momento o cuándo empieza la sexualidad? Bueno, al ser una capacidad, dependerá de los entornos, pero es algo que tenemos innato. Y si yo me pongo a ver, pues el ser sexual es desde el inicio que te empiezas a gestar. Y cuando hablo gestar es literal la gestación. ¿Qué pasa? Que a medida de que voy teniendo más órganos, y más bien más órganos que se conectan, es en ese momento en donde mis sensaciones y mi percepción y mi interpretación comienza a activarse. Y es justo ahí en donde hay una sexualidad, hay ecografías de fetos estimulándose. Entonces, es antes incluso del nacimiento en donde empieza toda una experiencia de erotismo. Y erotismo es justo eso, es aquello que me activa el deseo, que me activa a la vida, que me activa a crear. Y cuando digo vida es dar espacio, dar vida a una sensación, dar vida a una percepción, dar vida a una experiencia como tal. Entonces, la experiencia de gestación es parte del erotismo, es parte de la vida y es parte de la sexualidad. Todo, de hecho, nuestra parte biológica, en cuestión de identidad, de género, de muchas otras situaciones, se gesta en la gestación. Los factores biológicos se inician en toda esa descarga hormonal que se da mientras estás gestando. Ya cuando naces, entonces ya entra la parte psicológica y social.
Pero mientras tanto, no dejas de ser sexual. Estás en el vientre y eres sexual. Saber que sus hijos son sexuados y reconocerles como seres sexuados. Y de ahí poder comprender que la sexualidad que hoy yo entiendo como adulto, con mi edad, es gracias al desarrollo de esa capacidad sexual que yo he tenido, por los factores que hemos platicado, sociales, psicológicos, físicos. Entonces, la sexualidad de mis hijos, hijas, hijes, no es la misma que yo tengo. Entonces, cuando un niño se acaricia, no tiene el mismo contexto ni psicológico ni social que yo tengo. Quien se asusta con eso soy yo. El niño, la niña, el niñe, no. Es una exploración. Entonces, ¿qué consejo es? Trabaja tú con tu sexualidad. Mira tiempo atrás. Reconoce tu ser sexual de tu yo infantil. Porque quizás te lo quitaron por cómo estaba la parte social. Pero ¿qué pasa si lo empiezo a integrar en mi propia experiencia? Vamos a reconocer sensaciones de placer. Vamos a reconocer momentos en donde algo que era muy bello, divertido y placentero, de repente alguien vino y me dijo, ¡no! ¡Déjate ahí! Y entonces yo ya empiezo a sentir ansiedad, miedo, culpa. Claro, cuando yo después esto lo vuelvo a ver replicado en mis hijos, hijas, hijes, pues claro que me va a generar a mí un shock de decir, pues creo que eso no tenía que ser. ¿Por qué? Porque voy a replicar el modelo educativo que yo traigo. Entonces creo que lo primero es aceptar a nuestros hijos, hijas, hijes como seres sexuados y aceptarme a mí también como un ser sexuado, incluso en mi yo infantil, para poder comprender que esas caricias, ese descubrimiento, eso que están viviendo en una etapa infantil es parte del desarrollo de esta capacidad. Ahora imagínense si empieza a hablar y yo le digo, no hables. Tenemos una capacidad de lenguaje. Y que empiece a hablar y, no, cállate, no lo hagas. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un retraso en el desarrollo del lenguaje. Lo mismo va a pasar con la capacidad sexual. Si yo empiezo a privar, se va a ver frustrada esa capacidad y no va a poder desarrollarse de una manera más libre, de una manera que pueda generar identidad, de una manera que pueda integrar el placer, de una manera que pueda integrar incluso la conexión, la vinculación, incluso la creación de experiencias. Entonces, estoy limitando una experiencia sexual por creer que esta persona, que aunque es chiquita, está viviendo algo que no debe de vivir. ¿Por qué? Porque tengo la percepción de que está viviendo algo adulto, cuando para esa persona no es algo adulto, son sensaciones. Y solamente está aprendiendo entre lo que es una sensación placentera y algo que es displacentero. De hecho, es algo súper importante, porque si yo detecto en mí que es placentero y que es displacentero, cuando algo no me gusta, cuando un acercamiento de alguien no me gusta, voy a inmediatamente saber, esto es displacentero y me va a dar a mí como persona infantil el decir, esto lo rechazo, esto no lo quiero. Aproximaciones de adultos, estamos hablando de abusos. Si yo puedo detectar estas sensaciones, va a ser mucho más fácil el decir, esto no, esto sí. Pero si todo mi mundo sensorial me lo detienen, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que sí y que no? Más bien me están educando a que tengo que hacerle caso a los adultos. ¿Saben eso? Da una amplia oportunidad para más abusos sexuales. ¿Cómo mejorar esa educación? Pues es exactamente igual. Hay gustos, entonces se le invita a poder descubrir qué me gusta y qué no. Entonces yo tengo más clara mi identidad, hasta incluso del placer. ¿Por qué? Pues yo sé que me gusta, entonces voy a ir por aquello que me gusta. Y lo que no me gusta, pues de manera inmediata voy a decir, eso no. Es como vas a un restaurante y ves la carta y dices, pues vas a pedir lo que te gusta, no vas a pedir lo que no. ¿Qué es lo que menos me gusta? ¿Eso quiero? Pues no. O sea, es más bien, ¿qué se me antoja más, no? Y lo mismo va a pasar en la esfera erótica y sexual. Y en cuestión de, estoy hablando de todo lo que es sexualidad, identidad, expresión. Por ejemplo, yo voy a una tienda a comprar ropa, voy a comprar algo que me guste a mí y que hace parte de mi identidad. También, si no me permiten a mí explorar esa parte de mi identidad por cuestión de género, también voy a estar, pues, de que este es el menú en donde solamente puedes escoger, ¿no? Y quizás no me gusta nada de ese menú, pero yo ya no sé quién soy
porque no se me ha permitido poder tener la posibilidad de saber cuáles son mis gustos, en identidad, en expresión, en placer, incluso en el trato. O sea, si a mí se me limita que este es el trato y me tienes que hacer caso, ¿cómo voy a poder yo aceptar un buen trato? Si siempre hay una situación de poder y tengo que hacer lo que me están diciendo. Entonces, todo este desarrollo, si bien es una capacidad que tiene que ver con todo, claro, es importantísimo el aceptar los gustos y recrearlos, y por eso digo reapropiarse de mi ser sexuado en todos los aspectos. Entonces es bien importante el poder descubrir mis gustos en todos los sentidos. Los niños o en la parte infantil es un espacio de muchísima exploración. Como no tenemos tantas cosas en la cabeza, vamos, agarramos las cosas, las tocamos, las movemos de un lado al otro, exploramos, las metes a la boca y ahí tienes a todo el mundo, no, quítatelo porque te vas a enfermar, todo lo que vean. Pero vean, o sea, la esencia que tenemos es de curiosidad, de exploración, porque es nuestra manera de descubrir nuestra realidad, de crear nuestra realidad. Entonces, el explorar y ser curiosos es parte fundamental incluso de nuestra sexualidad. Y eso va a pasar con la ropa, con mi identidad, con mi expresividad, con mis gustos en cuestión de afecto, de cómo me siento amada, de a quién quiero amar, quién me atrae, también en qué tipo de sensaciones y conductas sexuales yo quiero obtener. O sea, si a mí me gusta ponerme en la orillita de la silla, pues es algo que estoy descubriendo. ¿Por qué? Porque ahí tengo una sensación agradable, placentera. Prefiero estar así que estar así, pero yo necesito ir descubriendo mi espacio para poder saber que eso es algo que me está gustando. Parte de esa exploración y creatividad muchas veces se nos ve como restringida, y eso lo vemos no nada más en la capacidad sexual, en la capacidad creativa también. Llegan con un dibujo y ponen aquí un humano morado y un árbol azul y te dicen, no, pero los árboles son verdes. No me dejan explorar esa creatividad. ¿Qué pasa si para mí puede ser azul? Por un momento. Aunque no sea en la realidad, en la fantasía y en la imaginación también. Y eso en la sexualidad es parte fundamental. Claro, si nos empiezan a poner estructuras en donde debe de ser así, va a ser muy difícil poder romper. ¿Y qué es lo que pasa? Que se rompe nuestra capacidad de curiosidad y de exploración. Porque sin la curiosidad y la exploración no podríamos resolver tantos problemas en una vida adulta. Si yo siempre aplico la misma estrategia para llegar a un resultado que no me está dando, si yo siempre la sigo aplicando, voy a seguir obteniendo el mismo resultado, fallido. Necesito la exploración y la curiosidad y la creatividad para poder encontrar otra manera de solucionar algo. Esto mismo pasa en la sexualidad. Si yo siempre, en una etapa adulta, exploro mi sexualidad y digo, uy, aquí se sintió bien, ya con esto me quedo y me caso y me lo tatúo, pues siempre voy a estar replicando ese tipo de experiencia sexual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que también hay una parte interna que se aburre, porque es más de lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo. ¿Dónde queda entonces la motivación y las ganas y el deseo? ¿Ya que voy a desear si ya sé cuál es el resultado? La curiosidad es fundamental para poder explorar nuestra identidad, nuestros vínculos, crecer como en el amor, madurar el amor, pero también en nuestra experiencia erótica sexual. Y entonces, ¿cómo construir nuestra sexualidad? Yo lo veo que es ser autónomos, ¿no? O sea, si yo veo toda la teoría que está en mi cabeza, digo, la autonomía es la clave. ¿Para ti qué es la autonomía? La autonomía es justo ese proceso en donde tú descubres cómo voy a vivir. Y es algo para lo que estamos diseñados como seres humanos. Pónganse a pensarlo. Yo estoy en el vientre, dependo completamente de lo que haga o no mi gestante. Cuando yo vengo a la vida, requiero autonomía. Ya nadie respira por mí, ya nadie me alimenta, ya nadie hace otra cosa por mí. Me toca a mí comenzar a adueñarme de quién soy yo. Y si quiero comer, tengo que chillar para que me hagan caso. Y vamos en un desarrollo en donde llega un punto en donde yo me hago de comer y puedo yo alimentarme a mí misma.
puedo yo moverme de un lado al otro, puedo ir yo al baño. Lo mismo va a pasar con la sexualidad. A veces pareciera dependiente de nuestro entorno, pero a medida que vamos creciendo, esa dependencia se tiene que ir transformando en una autonomía. ¿Y autonomía qué es? Auto, yo, nomos, reglas. Yo hago mis propias reglas. Sí, está la parte social que me dice, estas son las reglas que están aquí. Pero espérate, porque mi parte biológica y psicológica son mías. Entonces yo tengo que ver de estas reglas que están aquí, qué me acomoda y qué no. Tomando en cuenta que, así como yo, hay miles de personas que están en lo mismo, están tomando o no ciertas reglas de lo que se puede hacer en esta sociedad. Entonces, la autonomía es justo esto, ¿no? Escuchar mi cuerpo, conectarme con mi cuerpo, escuchar mi psicología, mi identidad, ver las reglas que están y yo hacerme cargo de todo eso en conjunto, esa integración. La autonomía es eso, hacer mis propias reglas sexuales. Porque no hay bien ni mal en este contexto para mí. En la sexualidad no hay bueno o malo, correcto o incorrecto. Hay variedad y esa variedad te da tu experiencia, tu corporalidad y ese entorno social. Dentro de toda esta variedad, ¿quién soy yo? Y que ese quién soy yo me da autonomía. Reafirmar todos los días cómo yo quiero vivir y conectarme desde mi sexualidad ahí, eso es lo que me hace alguien autónomo sexualmente. De hecho, es uno de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía sexual. Pero ¿cómo voy a ser autónoma si no he desarrollado en mí esta capacidad de saberme quién soy yo, la dueña de mi cuerpo? La dueña de mis pensamientos, de mis percepciones, de mis sensaciones, de mis experiencias, de mis decisiones. Si pareciera que mi sexualidad le pertenece a mi pareja o le pertenece a mis padres. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad como nos la han educado. Yo soy niña, les pertenece a mis padres. Les pertenece a mis padres decidir qué tipo de información puedo o no recibir, qué tipo de conductas puedo o no hacer, qué tipo de sensaciones están bien o están mal. Entonces, yo nazco y entonces depende de ellos. Luego crezco, ya no depende tanto, pero entonces depende de qué está bien para mis similares. Si aquí juntos están diciendo que no, la masturbación es algo egoísta y que no lo puedes hacer, pues entonces yo me tengo que acoplar, aunque para mí no lo viva así. Entonces, pues yo digo, así es, y tengo que complacer para poderme adaptar, para poder pertenecer. Luego pasas a tener parejas. Entonces, yo no conozco nada porque mi sexualidad ha dependido de mis padres, ha dependido de los grupos, ahora depende de mi pareja. Y si yo no quiero esta conducta, pero esa pareja sí, pues entonces también tengo que complacer. ¿Para qué? Para que no se rompa el vínculo, para que no se rompa esa parte con mi pareja. Es un proceso de ir aprendiendo hasta que llega un punto en que dices, a ver, no, o sea, este cuerpo es mío, ¿no? Esta sexualidad es mía. Entonces yo voy a hacer mis reglas. Muy padre que tú quieras eso, pero yo también quiero esto. ¿Qué podemos hacer y negociar para que tu autonomía junto con la mía puedan existir y darnos vida? Y conectarnos a lo que sí es una experiencia sexual. Porque una experiencia sexual coercitiva es en donde yo complazco y no reafirmo lo que mi corporalidad, mi identidad y quién soy yo necesita en ese espacio sexual. Entonces, yo hoy veo en consultas, en el día a día, una cantidad de violencia y coerción en cuanto a la sexualidad altísima. ¿Por qué? Porque no somos autónomos sexualmente. Porque no me creo que soy yo la dueña de mi sexualidad. Oye, ¿y la espiritualidad es parte de? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque el ser humano es intrínsecamente espiritual. O sea, siempre vamos a buscar esta conexión espiritual. Para mí la espiritualidad hace parte de la experiencia humana y por lo tanto humana, hablando humana sexual. Mi sexualidad otra vez no se puede separar de mi espiritualidad. Entonces esa espiritualidad es aquello que no entiendo emocional, ni psicológicamente, ni porque esté dicho, pero que se vuelve una experiencia energética, de cosmovisión, de filosofía, de aquello que me conecta con un algo más que se sale de mi posible interpretación. Y las experiencias sexuales, muchas de ellas, en el día a día, van a tener este componente. Entonces, en esta parte espiritual,
pues también hay un tema de que se siente, ¿no? Así lo decimos, se percibe. Se percibe la energía, se percibe, y hablándolo desde el placer es justo esto, ¿no? Esta brújula que decíamos es qué tan placentero es intercambiarme espiritualmente con una u otra persona, ya sea en un espacio que habito, en la expresión de la otra persona, cómo me vibra a mí, cómo se siente su energía y qué pasa con la mía cuando estoy en ese contexto con esa persona. Los contextos, las personas, emiten parte de esa espiritualidad todo el tiempo. Entonces, una experiencia sexual del tipo que sea va a traer un intercambio energético, va a traer un intercambio de visión, de experiencia de vida. Yo he tenido experiencias espirituales viendo un atardecer, por ejemplo. Y lo mismo va a pasar en una experiencia mirando a los ojos a alguien. Y ahí hay una conexión que puede ser mucho más allá, además de lo emocional, además de lo psicológico. Es más, puedo mirar a los ojos y ni siquiera intercambiar palabras y sentir esa conexión o esa desconexión. Y eso creo yo que depende mucho de esta espiritualidad. La sexualidad también es espiritual, es decir, cómo estoy yo con mi ser espiritual, con mi entorno, con mi energía. Hay experiencias sexuales, ya hablando en parte erótica, que me van a despertar y me van a incrementar y subir mi nivel de energía. Y me van a recargar y van a transformar esa energía y se va a compartir y eso me puede expandir. Pero también puede haber muchas otras experiencias que más que incrementar esa energía y transformarla de una manera saludable, positiva para mí, pueden llevarme a lo contrario. Y es justo esa energía de intercambio que también es importante de forma autónoma con quién decido yo compartir mi energía sexual. ¿Quién quiero yo que me comparta su energía? Si lo pongo en casos, por ejemplo, de violencia, estas energías en conjunto van a generar una baja de energía y me va a eliminar y me va a aplastar parte de mi espiritualidad, porque es algo que yo no quiero hacer, pero me estás obligando a tener que poner mi espiritualidad y mi energía en una experiencia que yo no quiero. Entonces me va a dañar psicológica, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si es una energía que yo quiero compartir. Si estoy con alguien que su energía me hace bien, me lleva más a una conexión, más allá de nada más lo físico, que me puede llegar a expandir. Entonces, cambia muchísimo la visión. Y como en este factor hay muchísimas también perspectivas y visiones de cómo activar una sexualidad desde nuestra esfera espiritual y energética. Para esto, creo que más que en Occidente, en Oriente, se ha trabajado muchísimo con la espiritualidad. El taoísmo, el tantra, como muchas otras, hacen esta explicación. Por ejemplo, la conexión con Dios, con mis dioses, con el más allá, con el universo, con como lo quieran ver, tiene que ver a través de un puente. ¿Cuál? Mi yo sexual, porque yo soy sexual. Entonces mi sexualidad me conecta con el todo. Y desde ahí es una perspectiva bien interesante, porque la espiritualidad en muchas de estas visiones lo centran en cuida. Ten cuidado de tu espiritualidad y de tu ser. Cuida tu cuerpo, cuida tus emociones, tu alimentación. Cuida quién eres para compartirte, para que puedas vincularte y crear algo energético y espiritual que te conecte con algo más allá. Entonces, la parte espiritual es algo que no podemos eliminar. Y en nuestro país, pues hay distintos tipos de espiritualidad. Algunos con marcos religiosos, algunos con prácticas y teorías sacadas desde Oriente que nos pueden ir orientando o dando esa diversidad social de qué me conecta a mí más
y cómo puedo expandirme más en este factor, cómo puedo desarrollar más mi capacidad sexual desde una perspectiva espiritual. La sexualidad es un tema súper amplio porque es parte de quién somos. Y como esto que hoy estamos hablando de una manera tan global, tan general, hay tantas partes que podemos ir explorando a profundidad, hablando de amor, de vínculos, de identidad, de género, de placer, de reproducción, de creación, de orientaciones, de deseo. Hay muchísimos temas a poder ir a profundidad. El día de hoy yo te compartí lo que para mí, en mi conocimiento, en mi propia experiencia y en mis formaciones, he logrado ir integrando como de manera general es la sexualidad. Hoy sabemos que tenemos el derecho al placer, pero el tabú está justo ahí en desconocer nuestro derecho al placer y el cómo esta represión no me permite sentir el placer. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a estar usando algo para generarme placer? Porque al final, los juguetes eróticos y sensuales es lo que generan sensaciones placenteras. Es un placer conocerte.